y ahora va a ser condenada bajo su propio ciclo histórico, su propio gobierno. ¿Cómo se llega a esto? Peor no es. Bueno, es peor ser condenado que ser acusado, Leopoldo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que hubo un tránsito, peor no es. Pero ¿no te parece peor ser condenado? Una cosa es que te acusen no de es. algo, otra... A ver, Daniel, no pongamos énfasis en ver si se falló Alberto Fernández. Peor no es. Es exactamente igual, porque además todo esto contra Cristina arrancó incluso en el propio gobierno de Cristina. Y después, una reflexión sobre lo que pareciera ser inevitable, que es que el martes que viene haya un veredicto en contra y una condena en contra de Cristina Fernández, de la vicepresidenta de la Nación. Arranquemos por las últimas palabras de Cristina, Leopoldo. Bueno, a ver, pareciera inevitable por dos razones. En primer lugar, porque está visto y corroborado que hay un sector del Poder Judicial que se denomina el Partido Judicial, y se lo denomina de esa manera porque precisamente sus decisiones están guiadas por razones partidarias y no jurídicas, que está decidido a pasar por encima del Estado de Derecho, las normas procesales, los códigos de fondo, para cumplir con el cometido de materializar la persecución política y la proscripción de Cristina. Y no solamente de Cristina, en este caso obviamente es el tema más resonante, pero en general esto apunta contra todo el movimiento popular argentino. Y lo hacen porque además tienen un muy fuerte respaldo de los grupos dominantes y de algunos medios hegemónicos que no solamente los blindan, sino que se dedican sistemáticamente a ocultar todo lo que son los argumentos demoledores de las defensas en estos casos y a resaltar supuestas acusaciones que carecen de sustento. Entonces todo hace suponer, como dijo Cristina ya hace mucho tiempo atrás en este juicio, que la sentencia ya está escrita. Y yo creo que es lo mismo, yo creo que la sentencia ya está escrita. Y además también esta suposición parte del hecho de que precisamente esos medios dominantes adelantan las decisiones judiciales y nunca se equivocan. Y no se equivocan porque esas decisiones judiciales se las filtran quienes la van a tomar. Es decir, los jueces que van a tomar las decisiones le anuncian a los medios de comunicación qué es lo que van a hacer de antemano. Lo hacen para demostrar que están alineados con ellos y que nadie se atreva a criticarlos, que es un gran temor que recorre a muchos jueces y fiscales y camaristas, y además lo hacen porque de esa manera predisponen, preparan a la opinión pública, es decir, generan la demanda en este caso de la condena, y después ellos aparecen satisfaciendo con la oferta la demanda. Así que es así de sencillo. ¿Y cómo se llegó a esta situación cuando se supone que en el año 19 parte del contrato electoral de la candidatura de Alberto y de Cristina tenía que ver con ponerle un límite a esto? ¿Cómo es que hoy la situación de Cristina es peor que la que cuando era opositora y ahora va a ser condenada bajo su propio ciclo histórico, su propio gobierno? ¿Cómo se llega a esto? Peor no es. Bueno, es peor ser condenado que ser acusado, Leopoldo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que hubo un tránsito, peor no es. Pero ¿no te parece peor ser condenado? Una cosa es que te acusen de algo, otra... A ver, Daniel, no pongamos énfasis en ver si se falló Alberto Fernández. Peor no es. Es exactamente igual, porque además todo esto contra Cristina arrancó incluso en el propio gobierno de Cristina. Las acusaciones contra Cristina, algunas de ellas, por ejemplo, de la sospecha de que había mandado a matar a Nisman, todo ese disparate que significó inventar un asesinato, todo eso empezó incluso durante el gobierno de Cristina. Y la resistencia al macrismo, pero se supone que eso formaba parte del contrato electoral del 19. Eso es otra cosa. Lo que sí es cierto es que el gobierno no tomó de entrada las medidas que tenía que tomar. ¿Cuáles? Por ejemplo, poner en comisión a todo el fuero federal de la capital federal, o sea, el fuero federal de Comodoro Pi. Algo que aconsejó a Daniel. A ver, el gobierno no solo no hizo eso, Leopoldo, sino que puso a Marcela Lozardo
cuyo marido es socio de Daniel Angelici, a administrar la justicia del Estado. Yo estoy de acuerdo. O sea, no solo que no hizo lo que vos decís, que yo lo hubiese aprobado como ciudadano, te hubiese acompañado, si el gobierno nacional se lo hubiese acompañado, sino que hizo hasta, te diría, casi lo contrario. Bueno, puede ser que haya tenido una actitud pasiva que efectivamente ha llevado a que esta situación no se resolviera, pero no solo en favor de Cristina Kirchner, porque esa decisión no había que tomarla en favor de Cristina Kirchner, esa decisión había que tomarla en favor de una justicia independiente, porque Cristina Kirchner, reitero, es la principal víctima. Nadie debe tener en Argentina tantas acusaciones contra sí misma como el caso de Cristina Kirchner. Nadie debe haber sido tan hostigado, denostado, estigmatizado, pero no es solo contra Cristina Kirchner, es contra, reitero, el movimiento popular en su conjunto. Todas las tareas de las que vamos a hablar ahora de espionaje ilegal, por ejemplo, fueron desatadas sobre dirigentes sindicales, organizaciones sociales, etcétera. Por supuesto, lo de Cristina se destaca porque se destaca ella como líder política. Entonces, esto había que hacerlo en función de restablecer el equilibrio dentro del Estado de Derecho e impedir que se rompiera el pacto democrático, que es lo que rompió el gobierno de Macri, con la complicidad de un sector del Poder Judicial, sector que estaba perfectamente identificado antes del 2019 y está básicamente asentado en el fuero federal de la capital, que es lo que nosotros conocemos como Comodoro Pi. Bueno, yo creo que lo que tendríamos que haber hecho, o lo que tendría que haber hecho el gobierno, es poner en comisión... ¿Y por qué pensás que no lo hizo Alberto Fernández? Bueno, porque creyeron en la autodepuración. Y eso, te pregunto, ¿alguna vez en la historia argentina algún poder fáctico se autodepuró? Por ejemplo, ¿los militares de la represión ilegal se autodepuraron? No. Cuando inicia el gobierno de Alfonsín en principio, vos recordás, envía las causas, bueno, en ese momento no tenía otro remedio porque el ordenamiento legal se lo imponía de esa manera, envía las causas al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Y también, como recordarás, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas tuvo eso en sus manos, no sé si 3, 4 meses, y por supuesto no hizo nada. Hasta que nosotros en el Parlamento reformamos el Código de Justicia Militar y logramos que con esa reforma que el Tribunal de Alzada fuera la justicia civil, en este caso la Cámara Federal. Y ahí se empezaron los juicios a las juntas militares. Obviamente que los poderes fácticos no se autodepuran, es una ingenuidad mirarlo desde ese punto de vista. ¿Y vos pensás que Alberto Fernández es una persona ingenua, digamos? No, yo pienso que tiene una formación vinculada a su carrera judicial que lo lleva a suponer que el Poder Judicial se puede autodepurar, y claramente es una equivocación. Bien, también es cierto que estaba el antecedente de que Alberto Fernández había estado 10 años en la oposición, compartiendo mediáticamente las denuncias de los funcionarios kirchneristas, ¿no? Desde Nisman, Milani, Amadou Boudou, para nombrar los casos más emblemáticos, ¿no? Así es, efectivamente. Bien, o sea, no hay ninguna novedad en ese sentido, ¿no? Nadie debería de sorprenderse con la postura de Alberto Fernández, ¿no? Porque estaba ahí casi bueno, a ver, estaba en YouTube. El problema no es si te sorprendes o no te sorprendes. El problema es que él ha sido candidato de un frente muy amplio, decisión que en su momento tomó Cristina, y se suponía que todos los que estábamos allí, más allá del pasado o el presente, teníamos un compromiso con lo que vos bien denominás el contrato electoral. Y ese contrato electoral incluía, entre otras cosas, una profunda reforma del Poder Judicial, pero no una reforma que partiera del concepto, reitero, de la autodepuración, sino de una decisión política de parte del Poder Ejecutivo Nacional y, por supuesto, también del Congreso. En la primera etapa del gobierno esa decisión política no existió, y en la segunda, aunque hubiera insistido, ya no teníamos posibilidad de hacerlo porque ya no teníamos mayoría en el Congreso.